el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 22, si usted puede, Lucas 18, 18, si ya ha encontrado puede ponerse de pie en esta hora. Gloria al Señor, no dejando de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Amén. Vamos a orar para que el Señor hable en esta noche a nuestros corazones. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y tus privilegios, Señor. Gracias porque un día más, Señor, nos permites llegar delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para darte exaltación, Señor. Tú conoces la necesidad de nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida, Padre Celestial. Por eso, Señor, te pedimos, Dios, que seas tú tomando el control, Señor. Que hable, Dios mío, conforme a nuestra necesidad. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, empezamos un año nuevo, Dios, pero este año, Dios, queremos estar comprometidos contigo, Dios mío, sabiendo que es el último tiempo, Señor. Por eso, Dios mío, no permitas que seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Dios. Porque aquel que es olvidadizo, Dios mío, dice tu palabra que es como el que se mira en un espejo su rostro natural, pero luego se va y olvida cómo era, Señor. Padre Santo, pero el que hace tu palabra, Dios mío, mira en la perfecta ley, Señor, en tu verdad, camina en tu voluntad, Señor amado. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, puede ponerse cómodo, no dejando de alabar el nombre de Dios, y vamos a estar hablando bajo el tema renunciando a aquellas cosas que no nos dejan seguir a Jesús. Renunciando a aquellas cosas que no nos dejan seguir a Jesús. Amén. Ayer cuando el hermano Santiago me llamó, estábamos organizando unas cosas. No le pude contestar inmediatamente, pero dije, ya sé para qué me llama. Y empieza uno a batallar. ¿Y ahora qué predico? ¿De qué se predica? Si muchas veces estos pasajes ya los han predicado, amén, y ya nos han dejado una enseñanza. Pero Dios es tan bueno, hermano, que de esos pasajes que nosotros decimos, sí, me lo sé de memoria, Dios trae aún muchas cosas más para volvernos a enseñar algo diferente. Por eso no podemos menospreciar la palabra, amén. No podemos menospreciar el mensaje que se da, hermano, porque ese mensaje en un momento determinado puede cambiar, puede transformar, amén. Y algo que me ha venido inquietando el Señor desde el año pasado era esto, de renunciar a ciertas cosas que no nos dejan que sigamos al Señor con excelencia. Sabemos que la palabra del Señor dice que si alguno dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Pero cuando miramos nuestra vida o cuando analizamos nuestro caminar cristiano, ¿será que realmente sí estamos andando como Jesús anduvo? Tenemos que detenernos un momento y preguntarme, ¿será que yo sí estoy caminando como Jesús caminó? ¿Realmente estoy agradando a Dios en mi forma de vivir? Porque todos somos conscientes de quiénes somos
y de cómo vivimos. Y no, quizás no podemos esperar a que otro venga a decirnos que tenemos que cambiar cosas, cuando nosotros mismos sabemos que tenemos que cambiar. Que nosotros mismos muchas veces decimos, uy, estoy fallando en esto, pero no hacemos quizás nada por dejar a un lado y mejorar, sino que muchas veces seguimos abrazando esas cosas. Y encontramos en la palabra del Señor que nos habla, dice, un hombre principal. Esto quiere decir que era alguien importante dentro del pueblo de Dios. Era alguien quizás importante en Israel o quizás alguien también importante dentro del sacerdocio de Israel. Y que no era un neófito, hermano, sino que quizás era una persona que había estudiado las Escrituras. Como les decía en la última predicación el año pasado, en Israel desde los 5 años hasta los 10 años están aprendiendo el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia, y no solo lo aprenden de memoria, sino de que tienen que escribirlo. Después de los 10 a los 15 tienen que aprenderse todo el Nuevo Testamento de memoria y volver a escribirlo. O sea, este era un hombre estudiado y que quizás ya había llegado a ese nivel de seguir quizás a uno de los rabinos o de los maestros, como se les llamaba allí, a los sacerdotes de Israel. Entonces era alguien que tenía conocimiento de las Escrituras y que tenía un deseo, quizás el deseo de él, como lo dice ahí, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuántos estamos aquí quizás preparándonos para heredar la vida eterna? Y nos hemos preguntado, ¿qué cosas tengo que hacer para que cuando suene la trompeta y sea el rapto de la iglesia, no diga viví en la iglesia y me quedé? Sino que todos nos estamos preparando para que cuando se escuche la trompeta podamos irnos con Cristo. Podamos irnos con Cristo. Y ese era el interés que tenía este hombre, de hallar la vida eterna. Y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para hallar la vida eterna? Y el Señor le dice, es muy fácil, tienes que guardar los mandamientos. Y le da una lista de los mandamientos. Veía algo que decía, la obediencia a los mandamientos prueba nuestro conocimiento de Dios. Eso nos lleva, los mandamientos nos lleva a una prueba de que Dios existe, de que Dios es real y que nosotros tenemos conocimiento de que hay un Dios, de que hay algo más, que quizás alguien decía en la empresa, que hay más allá de la muerte, pues que nosotros sabemos que hay algo más allá de la muerte, amén. Y entonces cuando este hombre escucha las palabras de Jesús, guardar los mandamientos, yo creo que sintió gozo y dijo, porque sus palabras lo denotan, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y eso nos lleva a pensar que habían unos padres que se preocupaban por enseñarle la palabra de Dios, por instruirlo en el camino de Dios, que es lo que dice Deuteronomio, ¿no? Hablando de los padres que tienen que enseñar esta palabra a sus hijos. Entonces quizás los padres de este muchacho se habían preocupado por enseñarle esa palabra. Y si quizás sintió gozo y dijo, listo, ya lo tengo todo preparado, porque todo esto lo guardé desde mi juventud. Pero quizás no se esperaba con esas siguientes palabras del Señor. Una cosa te ha faltado. Y quizás nos está faltando algo para realmente alcanzar la salvación. Porque como se repite muchas veces, el estar en una iglesia de X o Y denominación no nos asegura que seamos salvos. La cobertura del movimiento misionero mundial no nos asegura ser salvos. Debemos mirar estas cosas que nos llevan a vivir en la santidad de Dios y que un día cuando estemos allá en el cielo
Diga, por esa santidad tú puedes verme, como dice la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice el Señor allí en el capítulo 20, en el versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. La primera reacción, dice la palabra, fue que el muchacho se entristeció mucho. Porque la renuncia, hermano, es abandonar voluntariamente una cosa o algo a lo que se tiene un derecho. Es una renuncia voluntaria. Y el Señor le estaba diciendo a este muchacho qué le hacía falta. Pero Jesús no le dijo: yo le voy a quitar lo que le hace falta para ir a la vida eterna, sino que le dijo: ve y vende lo que tienes. Ve y entrega lo que tienes. Ve y renuncia a tus posesiones. Y esta noche el mensaje, o quizás lo que el Señor nos quiere decir: ve y entrega lo que te hace falta. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y quizás estos mensajes quizás no gustan mucho, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a las emociones, de que nosotros somos campeones. Incluso dentro de mi vida cristiana he podido conversar con varias personas también del cristianismo, y muchos de ellos decían: es que usted ya no necesita nada, desde el momento que usted recibió a Cristo es salvo y va para el cielo. Y muchos mensajes de esos se están predicando hoy en día. Y por eso vemos que muchas personas fácilmente vuelven o son cristianas, porque les han dicho: usted no necesita nada sino solo recibir a Jesús. Puede seguir viviendo como tenía su vida pasada, no importa. De todas maneras así va a ir al cielo. Pero es la forma como Satanás ha engañado a muchos para que crean estas falsas doctrinas o sigan mandamientos de hombres. ¿Y cuál es nuestra reacción si quizás Dios nos dice en esta noche: aún falta algo porque me entregues? Aún falta algo a lo que tienes que renunciar. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Se lo vamos a negar como hizo este muchacho, que se fue triste, que aunque tenía el anhelo de hallar la vida eterna, no era lo más importante en su vida? No era lo más importante, o no era lo que movía su vida, sino que su vida era movida por cosas ajenas, diferentes a Dios. Y vamos a mirar, hermano, no quiero ser tan extenso, por eso quiero avanzar a las cosas que quizás tenemos que renunciar. La primera que yo puse, hermano, es al viejo hombre. Y lo encontramos allí en Efesios capítulo 4, versículo 22. No deje de alabar el nombre de Dios, hermano. Si nosotros leemos desde el 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero el 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vea que lo primero que nosotros tenemos que renunciar es a ese viejo hombre. Ese viejo hombre que hace referencia al pecado, a
al libertinaje, a esa vida de decir yo creo en Dios, pero que mis actos me llevan a decir todo lo contrario. A decir yo creo en Dios, pero con mis actos estoy negando la eficacia de la existencia de Dios. Y a eso es lo primero que Dios nos llama a renunciar, a esos deseos pecaminosos. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, eso era el deseo de nuestra vida. Por lo menos en mi caso, desde muy pequeño yo empecé a tomar licor. También quizás porque ese era el ejemplo de la casa. Pero esas fueron las cosas que yo empecé a hacer, a sumergirme en el licor. Y son cosas que no se pueden dejar si no hay una presencia divina que intervenga para que nosotros dejemos atrás esa vida de pecado. Voluntariamente no se puede. Porque usted muchas veces decíamos, voy a dejar de hacer esto. Y quizás pasaba un tiempo, pero después volvía el deseo. Y estábamos nuevamente haciendo esas cosas que decíamos que no íbamos a hacer. Por eso es necesario que aunque nosotros ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, comenzar a despojarnos de esas cosas que nos siguen llamando la atención, de esa tentación, hermano, que nos lleva a quizás sentir el deseo de pecar contra Dios. Y es una lucha diaria, hermano. Es una batalla que tenemos día tras día. Que si realmente no estamos sujetados de la mano de Dios, en cualquier momento vamos a volver a hacer aquellas cosas. Por eso es tan importante hacer lo que dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, ese revestirnos del nuevo hombre es la capacidad del creyente para adoptar un nuevo estilo de vida, obedeciendo a Dios gracias al poder del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando vayamos o sentamos el deseo de pecar, el Espíritu Santo va a encender la alarma y va a decir, atención, peligro, algo está a punto de ocurrir. Pero por eso no podemos actuar con oídos sordos, sino que debemos escuchar la advertencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Por eso Jesús, yo creo, o no creo, hermano, Dios es tan perfecto que Él lo dejó todo establecido, que aún con la muerte de su Hijo, Él dijo, no puedo abandonarlos, no puedo dejarlos solos, porque van a ser vulnerables. Por eso es necesario que venga el Espíritu Santo para que esté con ellos todos los días hasta el fin. Y en la misma palabra dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, los ayudará. Incluso, hermanos, si vamos a Romanos, la palabra dice, el Espíritu intercede ante el Padre. Es nuestro ayudador, hermano. Por eso es tan importante que desde el momento que nosotros renunciamos a esa vieja vida, hermano, a esa vieja vida de pecado, pidamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Vamos a seguir avanzando. Lo siguiente a lo que nosotros debemos renunciar es a nosotros mismos. Si nosotros vamos allí al Evangelio de Mateo, hermano, no deje de alabar el nombre de Dios. Maravilloso es el nombre del Señor. Mateo capítulo 16.
Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria y su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, este llamado a negarnos a nosotros mismos también ha sido confundido, porque se dice que el negarse a uno mismo, muchos lo han interpretado como abstenernos, hermano, negarnos a los placeres de la vida, pero con un fin de alcanzar una perfección moral. Pero de ir más allá un poco, que esto me llevaba a pensar algo que cuando estaba estudiando en filosofía un día me dijeron. Y es que hay una religión en el mundo que enseña que usted no puede comer carne de res o de otro animal, porque dicen que estos animales fornican, y que al usted consumir esta carne, pues usted ya está siendo parte de este placer. Y quizás es ahí cuando nosotros no tenemos quizás la ayuda del Espíritu Santo, podemos malinterpretar lo que se nos está diciendo la Biblia. Porque lo que realmente nos quiere enseñar con ese negarnos a nosotros mismos es que tenemos que poner las cosas de Dios, el reino de Dios y a Dios por encima de todo el resto de las cosas. Dios debe ser el motivo principal de nuestra vida. Dios debe ser el motivo principal de nuestra vida. Y ahí es donde me gusta escuchar al pastor, porque él dice: Dios me puede bendecir, pero mi corazón no va a estar en la bendición. Mi corazón siempre estará para Dios. Y eso es negarnos a nosotros mismos, a que una bendición no nos lleve a apartarnos de Dios, de que la bendición no nos va a llevar a renunciar a aquello por lo que tanto hemos luchado. Porque ¿de qué sirve, hermano, haber transitado por este camino? En mi caso 8 años, quizás en el de otro muchos más, pero en el momento que llegue la bendición, decir: gracias Dios, hasta aquí llegué yo. Preferiblemente no tener la bendición, perseverar hasta el fin, como dice la palabra. Y eso es a lo que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. A decirle a Dios, a decirle a Jesús cuando oramos: Señor, si la bendición me va a llevar a apartarme del camino, no me la des. Y quizás por eso nos han impactado muchos grandes hombres de Dios. Que usted dice: ese hombre de Dios, qué gloria de Dios tiene sobre su vida. Qué peso de gloria hay en su vida. Porque entendieron, hermano, que era más importante la presencia de Dios que quizás la importancia de un carro, de una casa. Que amén por esas cosas, porque son añadidura de esa presencia de Dios. Por eso debemos decirle a Dios también: prepara nuestro corazón para recibir la bendición. Quizás usted no se ha puesto a pensar, quizás porque Dios todavía no nos ha dado un terreno más grande y tenemos que estar levante, rompa y levante. Quizás porque no estamos preparados para recibir esa bendición. Porque quizás esa bendición va a dañar nuestro corazón. Porque si muchas veces nos cuesta seguir a Dios con lo poquito que nos ha dado, ¿qué tal si nos diera toda la bendición de una vez?
Y algo que hablamos en el campamento con una pastora y un pastor decía, muchos hombres de Dios predicaron en el altar de muchas cosas, pero después, ¿por qué lo hicieron? No fue porque quizás ellos tenían el deseo de hacerlo, sino que a medida del tiempo fueron entrando quizás en un estado de conformidad y empezaron a dejar que el diablo empezara a bombardear sus corazones sutilmente, que cuando se dieron cuenta resultaron haciendo las cosas que dijeron que no iban a hacer. Por eso debemos tener cuidado aún de lo que hablamos, aún de lo que decimos. No sea que eso después sea nuestro propio aguijón. Es allí donde Jesús nos llama a tomar la cruz, nuestra cruz, y seguirle. De renunciar también quizás a esos deseos egoístas de solo yo y no me importa cómo esté el mundo. Si yo estoy bien, que allá mire cómo se arreglan con Dios. Cuando nosotros no fuimos llamados para eso. Si estamos aquí, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Vamos a ir al último, hermano. Juan capítulo 21, versículo 20. Y le he puesto a ese punto, renunciar a la dependencia. En el capítulo 21 de Juan, el versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Por qué le he puesto a este punto renunciar a la dependencia? Si vemos en un momento, el apóstol Pedro se preocupó por lo que estaba pasando con el apóstol Juan y empezó a reclamarle al Señor, ¿y qué de este? Estábamos hablando de tomar la cruz, era dejar ese pensamiento egoísta que muchas veces tenemos. Y el apóstol Pedro en ese momento estaba más preocupado por lo que estaba haciendo Juan que por lo que él tenía que hacer. Sabiendo que para Juan había un propósito y para Pedro había un propósito. Y eso es lo que debemos entender. Para el pastor hay un propósito, para mí hay otro propósito, para la hermana hay otro propósito. No todos los propósitos son iguales, pero sí hay algo que es igual, y es que la obediencia es demandada para todos por igual. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Y por qué le he puesto a este punto la dependencia? Porque muchas veces, si el hermano hace, yo hago. Si el hermano no hace, yo no hago. Cuando usted tiene un llamado personal para su vida, y como un día nos decía el presbítero allí cuando reunió a los muchachos que tenían llamado, y alguien preguntó, bueno, ¿y si yo tengo un llamado y mi esposa tiene otro llamado? Simplemente esos llamados se complementan para cumplir un mismo propósito en Dios. Por eso debemos entender que yo no me puedo mover por lo que hace el hermano. Usted muchas veces pregunta, hermana, ¿por qué no vino al culto? Y la respuesta que muchos dan es, porque fulana de tal es la líder. Estamos mirando quién es el que está frente a nosotros para decidir si voy o no voy a culto, si voy o no voy al ayuno. Cuando Dios no nos llamó a mirar a los hombres, pues aún al mismo
apóstol Pablo dijo, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque lo que he aprendido no lo he aprendido de Dios, de los hombres, sino que el evangelio que predico lo he aprendido de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Y cuando nosotros entendemos que yo no estoy aquí ni por el pastor, ni por el líder, ni por la hermana, tenemos un corazón genuino para servir a Dios. Entendemos que esté quien esté al frente, yo voy porque está Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Usted ve que, hermano, que muchos líderes sufren pero es que el hermano no vino a hacer el aseo. Hermano, ¿por qué no vino a hacer el aseo? Pero es que yo siempre vengo y el otro no viene. Y nos excusamos en esas cosas. Otros hermanos dependen del evento. Como hay convención, entonces me voy para Cali porque Dios está en Cali. Y apenas cae la convención en Cali, el pastor José Arturo Soto coge a Dios, lo guarda en la maleta y se lo lleva para Medellín. Y apenas se acaba en Medellín, vuelve y hace el mismo ejercicio y se va para Panamá. Y chao Dios de Colombia. Y entonces muchas veces dependemos de venga, yo voy a la convención. Venga, yo voy al campamento. Venga, yo voy a la confraternidad, pero se nos olvida que el Dios que está en la convención, que el Dios que está en el campamento, que está en la confraternidad, también está aquí en la iglesia, hermano. Y usted y yo no podemos depender de un evento, hermano. Alabe a Dios, hermano, porque Dios está aquí. Yo les digo, jóvenes, no dependa de la vida espiritual de su papá. No dependa de la vida espiritual de su mamá. Si usted no ve a su mamá orando, ore usted. Ayune usted. Busque a Dios usted. Pero muchas veces, si la mamá no ora, el muchacho no ora. Si el papá no viene al culto, pues la esposa tampoco viene al culto. Pero como esa mujer que un día fue amenazada por su esposo, si se va para el culto la mato. Él le dijo, ¿me mata ya o me voy para el culto? Pero es que muchas veces dependemos de la circunstancia. Dependemos de nuestro estado de ánimo. Si tengo salud, voy a culto. Si estoy enfermo, voy al culto porque allá está el Dios que sana. Pero apenas soy sano, recibo la sanidad, vuelvo un domingo al mes. Y así vuelven algunos. Y como dice la palabra, hermano, las pequeñas zorras son las que echan a perder los grandes viñedos. Y aunque no nos hemos dado cuenta, hermano, usted ve y usted analiza que la iglesia ha perdido tanto la pasión y el gozo por Dios. Puede estar la gloria de Dios. Puede haber un mover del Espíritu Santo. Pero muchos ya no vienen como adoradores, sino como espectadores. Porque se nos ha olvidado hacer las cosas por convicción. Lo que usted hace tiene que hacerlo. Empezaron a molestarme y me decían, empezaron a molestar y llegaron y dijeron, claro, ahorita sale de aquí y se va a tomarse sus cervezas. ¿Por qué no toma? Y la respuesta de muchos es sí, allá no me dejan. Y entonces decían, porque yo he visto a muchos cristianos que se emborrachan. Pero entonces mi respuesta fue, lo que yo hago, lo hago por convicción.
Porque cuando yo hago las cosas por convicción, las hago de buena manera. Lo hago no porque voy a ser salvo, sino porque soy salvo. Lo hago no porque Dios me va a salvar, sino porque Dios me salvó, y en agradecimiento, parte de eso que yo hago es recompensa por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero mientras no hagamos las cosas por convicción, usted y yo vamos a sentir que es una imposición, y no lo vamos a hacer de buena manera. Y por eso no nos va a importar si nos ven haciendo algo malo o si no nos ven haciéndolo. Porque cuando usted hace las cosas por imposición, las hace porque lo vean. Pero después de que ya no lo están viendo, no lo hacemos. Pero mientras usted lo haga por convicción y yo lo haga por convicción, me vean o no me vean, lo hago. Me vean o no me vean, oro. Me vean o no me vean, ayuno. Me vean o no me vean. Y sin darnos cuenta, hermano, estas cosas nos han llevado a alejarnos de Dios. Filipenses 3:8 para ir acabando, hermano. Alabado sea el nombre de Dios, no deje de exaltarle. El apóstol habla y dice, el título que tiene mi Biblia en el capítulo 3 es Todo por Cristo. Y en el versículo 7 dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, el apóstol Pablo entendió que tenía que dejar a un lado el mérito humano, que él creía estar bien, porque sentía que fue instruido por uno de los grandes rabinos del momento. Pero cuando Pablo conoció realmente a Jesucristo, tuvo un encuentro con Jesús cara a cara, entendió que eso que había recibido allá era poco para lo que Cristo le iba a dar. Por eso ve usted, hermano, que aunque Pablo naufragaba, seguía predicando. Aunque fue apedreado, hermano, casi muerto, se levantó, sacudió el polvo y dijo, vamos a la otra ciudad, porque hay almas que ganar para el reino de los cielos. Porque todo lo que él consideraba ganancia, él lo tuvo por basura. ¿Qué tienes en tu poder que quizás estás considerando como una ganancia? Pero que cuando Cristo lo pida, eso va a ser transformado y tendrá poco valor. Porque como él mismo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos queremos ganar a Cristo? Termino con esto, y es que aún tenemos que renunciar a personas que no están aportando nada para nuestra vida espiritual. Que como dice la Biblia, las malas conversaciones han corrompido las buenas costumbres. Y como le dije a alguien, muchos de su círculo no se han interesado por preguntarle, ¿usted por qué menguó? ¿Usted por qué dejó de ser lo que fue?
Oiga, vea que a usted Dios le dio este privilegio y lo perdió. No se han preocupado. Pero son otros que consideramos menos importantes los que muchas veces vienen a decirnos, oiga, ¿qué le está pasando? Usted ya no es el mismo. Usted ha renunciado a la gloria de Dios y se está alejando de la senda, del camino a la vida eterna. Muchos han llegado a decirnos, oiga, preste atención que está dejando el camino angosto y ha comenzado a caminar por el camino ancho por el que muchos van. Regrésese. Pero ¿sabe qué? Muchas veces a esos los hemos considerado como el metido, como el chismoso y a él que le interesa. Pero muchas veces esas personas no lo hacen ni porque quizás diga, es que me importa, sino porque Dios está diciendo, oiga, vaya busque lo que se está perdiendo, oiga, vaya busque lo que se está saliendo del camino. Y el amor y el mayor ejemplo de renuncia fue Cristo. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo renunció al privilegio, hermano, de estar en un trono de gloria, donde recibía alabanza día y noche, donde a él le decían santo, 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 donde se despojó, hermano, de su vestidura real. Renunció por nosotros, se entregó por nosotros. Y hermano, dice que aún en su condición de hombre se humilló, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él renunció por nosotros, ¿por qué no renunciar a aquellas cosas por amor a Él? ¿Por qué renunciar quizás a esos pequeños detalles para ser fieles a Él? Mi esposa me dijo, le tengo un tema para que predique. Y era conforme al lema de este año. Pero cuando yo dije, Señor, ¿qué predico? Esta palabra seguía en mi corazón. Que aún para este año tenemos que renunciar a muchas cosas para poder tener y dar testimonio. ¿Por qué no se pone de pie un momento, hermano? Y habla con Dios un momento y como decía el salmista, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Solo usted y yo somos conscientes de las cosas que tenemos que ordenar en nuestra vida, de las cosas a las que tenemos que renunciar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Quizás hay algo que no nos ha dejado. Y se ve que muchos consiguen un trabajo para ocuparse y no pensar en aquello que Dios quizás quiere decirle, tienes que dejar esto. Otros se van a la universidad no con el propósito de decir, es que voy a estudiar porque quiero ser profesional. Sino saben que allí, en la universidad, van a poder hacer aquellas cosas que quizás en la casa les dicen, no lo hagas, no lo digas, no lo mires, no lo desees.
Pero otros están diciendo, yo mejor me voy de la iglesia. Me mudaré para un nuevo municipio, para una nueva ciudad. Pero muchas veces se nos olvida que no importamos a dónde vayamos. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué buscamos huir cuando Dios nos está diciendo, ven, entrégame lo que tienes? Renuncia a aquello que no te deja seguirme. ¿Por qué queremos escondernos? ¿Por qué queremos huir? Cuando el salmista dijo, si voy a los cielos, allí tú estás. Si descendiere al Seol, allí tú estás. Si decidiera extender mi habitación sobre las alas del alba, aún allí me guiará tu diestra. Porque es más fácil pensar en renunciar a Cristo y alejarnos de Él, que renunciar a aquellas cosas, como dice su palabra, aquellas cosas que nos han llevado a ganarnos el mundo, pero perder a Cristo. No esperemos que Dios empiece a actuar. No esperemos que Dios empiece a decir, el tiempo se ha acabado. Y que aquellas cosas que nosotros pusimos como excusa, Dios empiece a quitarlas. Dios empiece a cerrar las puertas de trabajo. Que Dios empiece a quitar quizás lo que nosotros más amamos y tenemos atesorado en nuestro corazón, para que vengamos postrados, humillados y decirle, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Es momento de hacer un análisis de nuestra vida. Aún estamos en el principio del año. Y quizás cuando llegues a tu casa en esta noche, te sientes un momento y digas, Señor, hay cosas que tengo que dejar. Hay cosas que tengo que sacar de mi corazón. Que sé que no va a ser fácil dejarlas, pero que tú me vas a dar las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, Jesús. Siga adorando el momento al Señor.